Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, pero dice la palabra de Dios que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero por favor, Jesús, por favor, ¿quién puede tener sed en el último día de la fiesta? Si ya han bebido todo lo que les dio la gana. Pero siempre el Señor tiene reservado algo para el final. Si vienes con hambre, a los ricos envió vacíos y a los hambrientos colmó de bienes. ¿Cuántos tenéis hambre en esta mañana? No sé, entonces el Señor va a colmar y dar. Bueno, muchas gracias nuevamente a Julio y a todo el equipo, a Emi, por supuesto, por la invitación. Yo siempre digo que es un honor estar entre vosotros, vuestra consideración, pero más allá de la consideración es el cariño y el afecto que nos tenemos desde que me convertí. Nunca ha menguado ni un ápice en estos años, sino que siempre, bueno, aparte de que él me explota, porque me entrevista, siempre con entrevistas medio raras ya sabéis, en La Paz, y en el tren de la vida, que yo subo siempre ese tren, un día dije: yo a este hombre lo voy a matar. Porque le dije: no, te voy a hacer preguntas así de la actualidad, de tal. Ya estábamos hablando de esas preguntas que siempre hablamos de la actualidad, muy interesantes. Y de repente me pregunta, tú ya no te acordarás: ¿y tú crees que hay extraterrestres? ¡En directo! ¿Qué piensas de la vida extraterrestre? Y como uno que es un poco leído, yo soy un poquito leído, tengo una biblioteca de miles de libros, he leído muchísimo. Entonces la gente dice: ¿cómo sabes tanto? Hay que leer. Pues me acordé de la trilogía de Ransom, de C.S. Lewis, que hablaba de la vida extraterrestre. Eso era muy interesante, ¿no? Entonces fui por ahí y acabé predicando el Evangelio hablando de los extraterrestres, ¿no? Porque el asunto que planteaba C.S. Lewis en una de sus novelas, un planeta que en realidad era muy cercano a la Tierra, donde había vida, pero una vida que no había caído en pecado todavía. Entonces, cuando un hombre llega allí, aterriza y llega al planeta, se asombran los habitantes de aquel planeta que Dios hubiera tomado forma humana. Y es muy interesante eso. Pero será para discusión. Un día hablamos de eso, porque es muy interesante. Bueno, ¿qué pone aquí en este cartel? Que yo me enrollo como las patatas. Entonces yo no quiero enrollarme con el tema de los extraterrestres. Multiplicándonos, ¿verdad? Multiplicándonos es el símbolo de la X, la multiplicación a nivel internacional. Así que multiplicándonos es el lema de este retiro. Pero anecdóticamente, la Biblia empieza con eso. La Biblia empieza con una palabra sorprendente, que es la palabra multiplicación. No es una palabra religiosa, no es ni siquiera una orden moral que Dios le da a Adán y Eva. No le dice: tenéis que comportaros bien y tener este código ético. Ni siquiera les dijo: santificaos. No les dio ni una doctrina, simplemente les dijo: tengo un mandato para la vida. Creced y multiplicaos. Es un mandato de expansión. Fructificad y multiplicaos. Génesis 21:8. Y esta frase atraviesa toda la Biblia. Toda la Biblia la atraviesa. Es decir, es una frase dicha a los primeros seres humanos que Dios crea a Adán y Eva, y se le repite constantemente a muchas personas a lo largo de la Biblia, como esta mañana veremos. Y hay unas cosas muy sencillas. Cuando Dios le dice, vamos a Génesis 1:28, hoy voy a moverme por varios textos bíblicos. Perdonad a los de la mesa que ponéis los textos, que la verdad que lo hacéis muy bien. Yo nunca aviso de las cosas, pero son muy rápidos. Y los bendijo Dios, 1:28, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Génesis 1:28 se nos habla de tres cosas. Uno, la multiplicación como bendición. La multiplicación es una bendición. Es decir, es una bendición activa, no es una carga. Tienes que multiplicarte. ¡Oh! ¡Qué rollo!, ¿no? Tengo que multiplicarme. No, es una bendición. Dice: ¡wow! Puedo multiplicarme.
recibo esa gracia de poderme multiplicar, pero no significaba simplemente, como siempre se nos ha enseñado, la idea de llenar la tierra de seres humanos, sino extender la vida que Dios ha puesto en ti. Eso es una bendición. Yo soy la imagen de Dios, voy a poder extender esa vida. Entonces, la multiplicación es una bendición, la multiplicación también es una imagen. No lleno la tierra solo de seres humanos, sino de la imagen de Dios. La imagen de Dios va a estar en toda la creación, todo va a estar lleno de la imagen de Dios. Y finalmente la multiplicación también es una misión que se da, porque dice, llenar la tierra, sojuzgarla, tienes dominio sobre la creación. Hay una misión. A todo esto se le llama, en términos misionológicos, el mandato cultural, ¿verdad? En el sentido que tenemos la multiplicación, es una bendición para extender la imagen de Dios, para reproducir la imagen de Dios, pero eso no solo es una bendición, sino que es la misión que Dios da. Entonces, cuando tú ves esa multiplicación, Dios se la repite a varios hombres y mujeres a lo largo de la Biblia, como hemos visto Génesis 1. Pero fíjate ahora en Génesis 9. Génesis 9, Dios hace un pacto con Noé y dice Génesis 9.1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, 9.1: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, otra vez lo es. Sí, ¿por qué? Dios está reiniciando el proyecto humano, está reiniciándolo, y ante ese reinicio del proyecto, Dios le dice, tenéis que multiplicaros, tenéis que fructificar, tenéis que llenar la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, allá en Génesis 12 lo llama, pero en Génesis 22, un texto que por cierto se repite en Hebreos 6 y 3, Génesis 22, 17, Dios le dice a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, Dios le promete a Abraham que va a multiplicar su descendencia, como lo recuerda después Hebreos. Y no se está hablando de un asunto biológico, porque de hecho solo tuvo un hijo. Bueno, un hijo de la promesa, ¿no? Tuvo también a Isaac. Sino que está hablando de extender otra vez la imagen de Dios, porque él iba a ser una nación que iba a reflejar a Dios en medio de todas las naciones. Con lo cual, la multiplicación era un símbolo del pacto de Dios. Voy hacia adelante. También tiene que ver allá en Jeremías, cuando el pueblo está ya en Babilonia deportado y van a pasar allá una serie de años complicados, 70, allá en el exilio. Les dice en el capítulo 29, versos 4 y 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, capítulo 29 de Jeremías, versos 4 y 5. Digo para los que están en pantalla. Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan niños e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Hasta el 6 también. La multiplicación, en este contexto, era un acto de esperanza. La multiplicación era un acto de rebelión. Era un acto donde creo que Dios, es más, el enemigo odia tanto la multiplicación que cuando en Egipto el pueblo se multiplicaba, Faraón se levanta en contra de la multiplicación. Porque no le interesa. Un pueblo que se multiplique. Un pueblo que crezca. Porque mientras permanezcan los estándares clásicos de lo que significa ser el pueblo de Dios, no hay problema. Pero cuando un pueblo se empieza a multiplicar, empiezan los problemas. Después aparece en Mateo 28, aunque no cita exactamente, no dice la palabra multiplicar, claramente en Mateo 28, Jesús, cuando dice ir por todo el mundo, y fíjate cuándo, porque el mandamiento, estoy en Marcos. En Mateo 28, 18 y 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
no dice la palabra multiplicar, pero exactamente es el mismo concepto. Tienes que extender la imagen de Dios. ¿Cómo se extiende la imagen de Dios a todas las naciones? Lo que le dijo a Adán y Eva, lo que le dijo a Noé, lo que le dijo al otro. Abraham, gracias. Extiende mi imagen. ¿Cómo se extiende la imagen? Haciendo discípulos. Y Jesús lo deja claro. Vete por todo el mundo y haz discípulos. Y finalmente, ya en el libro de Hechos, que en varias ocasiones, y se citó en estos días, Hechos 6, cuando en Hechos 6 dice que el número de los discípulos crecía y se multiplicaba grandemente, pero dice también que la palabra de Dios se multiplicaba en otro contexto y que la iglesia de Dios en Hechos 9 dice que crecía, multiplicándose y creciendo de una forma tremenda. En Hechos capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, yo os planteo estos textos bíblicos porque quiero que veáis que el concepto de la multiplicación no es un concepto, ¿cómo diría yo?, metodológico, porque la iglesia tiene que crecer. El concepto de la multiplicación está en Dios y es algo que Dios trae, y hay un hilo conductor a través de todas estas historias donde aparece la palabra multiplicación, o donde aparece el concepto de tener que crecer, multiplicarse, extender. Hay algo que estos textos todos tienen en común. ¿Qué son esas cosas que tienen en común? Hay algo correlativo en estos textos. Y quiero que os deis cuenta. Siempre que Dios habla de multiplicar, la primera cosa, siempre que Dios habla de multiplicar, lo hace en un contexto de un nuevo comienzo. Cuando hay un nuevo comienzo, de inmediato aparece la palabra multiplicación en la creación, en el postdiluvio, en el inicio del pueblo con Abraham, en el exilio, en la iglesia. Siempre que hay un comienzo de algo, Dios dice, hay que multiplicarse. Pero no hay que multiplicarse simplemente como un mandamiento gravoso, sino que es la segunda cosa. Siempre que Dios habla de multiplicar, habla de que eso es una bendición. Dios no manda nunca multiplicar antes de bendecir. Primero te bendice, es decir, primero te capacita, primero te empodera, primero siempre está diciendo que va a estar su presencia ahí, y en eso, ahí cuando dice, y ahora tienes que multiplicarte. Es decir, la multiplicación es parte del pensamiento de Dios cuando una persona quiere comenzar algo nuevo. Cuando una iglesia, un proyecto en la historia de Dios, y que había un nuevo comienzo, Dios decía, tenéis que multiplicaros. Tercera cosa, la multiplicación siempre se ve que requiere de la presencia de Dios. No es algo que yo hago, como decíamos ayer con Moisés, ¿verdad? Por la mañana, que Dios le decía, yo voy a estar contigo, pero yo no. Pero Moisés era un hombre que conocía a Dios de corazón, un amigo. Y si tú no vienes conmigo, no. Porque la multiplicación siempre va a requerir, y en todos los casos aparece, yo estoy con vosotros, yo estaré con vosotros, yo estaré contigo. Sin presencia, sin la presencia de Dios, no hay el crecimiento genuino ni la multiplicación genuina. En cuarto lugar, veis que voy rapidito, yo sé que tengo toda la libertad, pero todo el tiempo. La multiplicación tiene un propósito, que es el proyecto misionero. Es de expandir la imagen de Dios. Multiplicar es llenar la tierra. Multiplicar es ir a todas las naciones. Es expandir. Es la gloria de Dios. Nuestra acción es manifestar la gloria de Dios, no la nuestra, sino expandir la imagen de Dios, no la nuestra, no nuestra dominación, no nuestro nombre. No se trata de eso. Es la misión de Dios. La multiplicación es el reflejo de la misión de Dios. Porque estoy en misión, multiplico. Porque no multiplico, tengo que poner en duda si está en misión. Lo que está tal vez en un consumo religioso, donde todo lo que hace es para autoconsumo, pero se ha olvidado de la misión. En quinto lugar, la multiplicación
en estos textos que hemos leído siempre ocurre en ambientes imperfectos. Adán pecó. Noé al final fracasó. Abraham dudó. Israel sufrió el exilio. La iglesia fue perseguida hasta la muerte. Pero Dios multiplicó el pueblo igualmente. Incluso el pueblo en Egipto se multiplicaba a pesar de que cada vez era más oprimido. A mayor opresión venía más multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que tus debilidades no impiden la multiplicación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú esperas el ambiente perfecto, cuando salga del exilio, cuando Sara deje de ser estéril, cuando... Podemos poner cualquier tipo de excusa, podemos poner cualquier tipo de pega en que, claro, yo no me estoy multiplicando, mi iglesia no crece, no nos multiplicamos porque añade lo que quieras. Todos fallaron. Todos vivían en contextos muy antagonistas. El crecimiento de la iglesia no se dio en un contexto de aplausos, qué maravilla, en un contexto de persecución muy complicado. Es decir, que no existe el ambiente perfecto para multiplicarse y no puedes esperar ese ambiente perfecto. No esperes las condiciones ideales. Todo era hostil. El mundo post-diluvio era muy hostil. El Edén se perdió definitivamente. La esterilidad. Babilonia era un sitio donde estabas encarcelado, sí, una cárcel de oro, pero encarcelado. La iglesia perseguida, pero se multiplicaba. En quinto o en sexto lugar, son 7 cositas. La multiplicación en todos los textos requiere obediencia. Y obediencia es algo muy importante. Porque la multiplicación es algo que Dios promete. Es decir, la multiplicación es una bendición, pero al mismo tiempo es un mandato. Es decir, cuando Dios les dice a los que están allá en Babilonia, edificar casas, siembra, es decir, ten hijos, tú vive como si estás en un contexto hostil, pero sigue multiplicando. Tú tienes que seguir discipulando, tú tienes que hacer todo lo que sabes que tienes que hacer, cualquiera que sea el contexto en el que te encuentres. Y esto es importante, porque muchas personas cuando oyen ese concepto de multiplicación y crecimiento, Dios dice, no, si Dios quiere ya lo hará. ¿Cómo que ya lo hará? Dios quiere y lo va a hacer a través de ti. Como decíamos ayer, hay cosas que Dios quiere hacer en mí, pero hay cosas que Dios quiere hacer a través de mí. Entonces, si tú le estás diciendo, Señor, despierta, calma la tempestad. ¿Cuántos saben que si tú en un trabajo le estás diciendo al jefe que haga lo que se supone que tienes que hacer tú, no vas a durar mucho en el empleo? Sí. Pero con Dios sí. Y conectándome con la palabra que os di el día que llegué, el viernes a la noche, Pablo en medio de una tormenta dice, no os preocupéis, no se va a perder en una vida, porque el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, se me ha aparecido y me ha dicho, Pablo, que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo porque es necesario que comparezcas ante César. Así que no os preocupéis. Garantía total de que vamos a ser salvos. Esa es la bendición. Pero de repente Pablo dice en el versículo siguiente, con todo, es necesario que arribemos a la ley. Sí. Mira, hay una parte que es la de Dios, que Dios dice, yo te voy a salvar. Y Pablo dice, garantizado, no vamos a morir nadie. Con todo, es necesario que arribemos a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una bendición que Dios trae, te vas a salvar. Pero hay una parte que yo tengo que hacer. Si no, ¿cómo se explica ese texto bíblico? Dice, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo te voy a esforzar en la gracia si la gracia es algo que viene? Y que yo no puedo esforzarme en ella. Es que cuando recibo esa palabra, con todo, yo tengo que buscar una isla. Porque si naufrago en medio del mar, se finí. Se acabó todo. Entonces la multiplicación requiere un con todo. Requiere obediencia, requiere. Dios me habló, Dios nos prometió, Dios nos ha hablado en este retiro. Con todo, tengo que organizar la iglesia. Con todo,
tengo que enseñar. Con todo, tendré que salir a evangelizar. Con todo, mi casa tiene que estar abierta para los terceros amigos. Con todo, tengo que enfrentar a Nas. Con todo, ¿por qué? Porque hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y esto es esencial. Por eso he visto mucha gente que no se multiplica simplemente porque espera que lo haga el Señor. Claro que lo va a hacer el Señor a través de tu trabajo, de tu acción, a través de buscar la isla. Vendrá el naufragio, pero llegará. Y ninguno se va a perder. Dios te va a conceder la vida de todos los que navegan contigo. Y finalmente, la multiplicación es evidencia de vida. Lo que está vivo crece. Todo lo que, cuando en la palabra de Dios se habla de multiplicación, siempre tenía que ver con la vida, con la vida. Y los sacerdotes se convertían, y había vida, y se llenaban las naciones, y hay vida, vida, vida. ¿Qué quiere decir? Una iglesia sana, una iglesia llena de vida, es una iglesia que se multiplica. Una de las señales para evaluar, dentro de los parámetros de evaluación de los sistemas de iglesias, una iglesia que no se multiplica, hay que evaluar que tal vez esté enfermo. Porque un niño cualquiera, si le da el sol, si tiene hambre, corre y come, ¿qué hace el niño? Crece. Lo normal es que crezca. Pero yo cuando hablo nosotros digo, yo justificaba la falta de crecimiento a que siempre todo estaba mal. No. Hay algo, si no creces, que estás enfermo. Si no creciera porque yo tenía algún tipo de enfermedad. Algún tipo de enfermedad. Por eso, multiplicar no es en sí el objetivo, sino que multiplicar es simplemente obedecer al ADN de Dios, que en su ADN cualquier inicio implica multiplicación. La multiplicación es el fruto natural del crecimiento, de que estás haciendo discípulos, de que ganas personas para Cristo, que las discipulas y que haces discípulos. ¿Qué es un discípulo? Porque ahora ya me voy a meter ¿Entendéis este concepto? ¿Vale? Para mí es muy claro que quede el concepto de la multiplicación, donde la vida se manifiesta, donde Dios no va a esperar las condiciones ideales, entonces si Dios no las espera, tampoco las esperes tú. Donde la multiplicación es una señal de la salud, de la sanidad, porque Dios multiplica todo lo que pone en tus manos. Pero sobre todo, porque cuando Dios quiere hacer algo nuevo, llama a su pueblo a multiplicarse. Es decir, no es simplemente una bendición, es como un mandamiento, es una bendición junto con una carga. O sea, todas las bendiciones tienen la otra cara de la moneda, que es una carga. ¿Hay qué bendición tener un niño pequeño? ¿Sí? Pues vas a pasar la noche de enero. ¿Qué bendición tener una casa más grande? ¿Sí? Decía un hermano, yo siempre soñé con tener una casa con jardín y tal, estoy hasta el gorro del jardín, me dice. Yo, ¿por qué? Dice, hay un montón, tengo una plaga de topos, entonces no hacen más que, me da más trabajo esta casa que la que tenía antes cuando vivía en el piso. Que claro, qué bendición, pero ¿y la carga? Porque eso de querer la bendición de Dios es muy bonito. El asunto no es, porque todos sabemos manejar la bendición, pero ¿y manejar la carga? Entonces la multiplicación es eso, es una bendición que Dios da y se espera que nosotros entremos en esa multiplicación para hacer, como Jesús claramente enseñó, hacer discípulos, que es extender simplemente la vida de Dios, extender la imagen de Dios. Por eso una iglesia que funciona bien, pero no está extendiendo la imagen de Dios, es decir, no produce discípulos, no está bien. Como yo os decía ayer, la iglesia, utilizando, si queréis, una terminología más actual, como una metáfora más moderna, la iglesia es una fábrica de discípulos. Si tú tienes una fábrica de coches que no fabrica coches, ¿qué es eso? Será cualquier cosa, pero no es una fábrica de coches. Porque por su fruto conocerás al árbol. Luego, si el manzano no da manzanas, no, pero es manzana, pero no da manzana. Por su fruto lo vas a conocer. Si la iglesia no está produciendo líderes, discípulos y discípulos y discípulos, ¿qué es eso?
Si no levantas nuevos líderes, no estás haciendo discípulos. De ninguna manera. Nosotros, cuando entendimos que Dios nos llamaba a multiplicarnos, leímos un libro interesantísimo, se titula así, Multiplicación, de Roberto Botrel, que alguno de vosotros lo habéis leído y os lo recomiendo encarecidamente ese libro. Nos dimos cuenta que nosotros teníamos estropeado el sistema de producir discípulos. Lo primero que tuvimos que hacer es definir qué era un discípulo. Entonces, definir qué es un discípulo, yo, como vuestros pastores, yo tengo una biblioteca de libros sobre el discipulado que ya aburre. Es una cantidad tremenda. Entonces, discípulo es aquel que es como Cristo y anda como Cristo y en su, como decía, aquel libro se titulaba en sus pasos, ¿qué haría Jesús? O algo así, en tus zapatos, ¿qué haría Jesús? Entonces, un libro dedicado a que tienes que actuar como si Jesús estuviera aquí y tal, y lo que haría Jesús. Me acuerdo, por cierto, una anécdota de unos jóvenes que habían leído ese libro y les habían dado el estudio bíblico sobre qué haría Jesús en tu situación. Y dice que encontraron un billete de 100 euros, y dijeron, wow, 100 euros. Dijeron, vamos a orar. ¿Qué haría Jesús en este caso? Dice que fueron junto a su pastor, al líder, y dijeron, contamos 100 euros y aplicamos lo que nos enseñaste. ¿Y qué? Dice, le preguntamos al Señor, ¿qué haría Jesús en este caso? Dice, ¿y qué hiciste? Dice, lo convertimos en vino. Tal cual, bíblico total. ¿Qué haría que lo convirtió en vino? Perfecto. Entonces, yo inicialmente, ¿qué es un discípulo? Pues un discípulo es alguien que siempre cumple el gran mandamiento, ¿verdad? Que es amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese fue nuestro énfasis durante muchísimos años. Enseñar a las personas a que amen a Dios y también al prójimo como a sí mismo. Pero después también con el gran mandamiento está la gran comisión, que es ir y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestra iglesia, yo creo que como todas las iglesias evangélicas en España, más o menos, somos buenísimos en enseñar a amar a Dios. Somos increíblemente buenos. Hablamos del tiempo devocional, la lectura de la palabra de Dios. Somos los únicos cristianos que leen la palabra de Dios, la devoran, somos nosotros. Otros los escuchan en sus misas, en sus cultos, pero nosotros enseñamos lo importante de la palabra. Enseñamos lo importante de nuestra adoración, que es devocional. Enseñamos que hay que adorar al Señor con el cuerpo también. Porque, acuérdate, cuando levantamos las manos, saltamos o aplaudimos, no es un asunto simplemente de técnica. Es porque el cuerpo adora también. El cuerpo es parte de nuestra adoración. Acuérdate que el Espíritu Santo no unge espíritus, unge cuerpos. Lo que es lleno es el templo, que es el cuerpo. Luego nuestro cuerpo adora. Por nosotros los carismáticos pentecostales saltamos, danzamos, nos postramos, levantamos las manos. ¿Por qué? Porque es parte de la expresión de nuestra adoración. En el Antiguo Testamento los profetas están llenos de esas manifestaciones corporales cuando tenían un impacto con Dios. Cuando alguien tenía un encuentro con Dios, no se quedaba así, ¿qué pasa? Dios caía postrado, gritaba, bueno, mil cosas. Entonces nosotros enseñamos a adorar a Dios de una forma increíble. Somos magníficos en eso. Enseñamos el amor a Dios, como creo que nadie enseña, sino las iglesias evangélicas. Pero también enseñamos a amar al prójimo. Intentamos que en nuestras congregaciones no haya gente que esté pasando necesidad. Nos ayudamos unos a otros. Tenemos redes de centros sociales de todo tipo. El trabajo con chicos que están en situación de dificultad o chicas, marginación. Hoy hay un movimiento todo con el tema de la prostitución, de sacar de esas redes, los que trabajamos con niños que están en situación de exclusión, de riesgo, de abandono, de abuso. Es decir, los evangélicos hemos hecho un bien por esta nación impagable, impagable. Lo que se ha trabajado con el mundo de la droga, eso no hay gobierno que pueda pagar lo que hemos hecho. Entonces nosotros enseñamos muy bien a amar al prójimo, pero yo descubrí que en nuestra iglesia lo que éramos absolutamente unos negados eran hacer discípulos. Nadie hacía discípulos. Simplemente lo que hacíamos era que
olvidábamos que el objetivo de la iglesia no era que la gente esté bien, no es que la gente simplemente ame a Dios y ame al prójimo, sino que conecte a ese Dios y a ese prójimo que no conoce a Cristo, ese primer amigo y ese tercer amigo, los conecte, y eso es hacer discípulos. La conexión de Dios con el prójimo, hacer discípulos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía engañada a la gente. Como pastor los tenía engañados. Porque había predicado la idea de que se puede ser discípulo sin hacer discípulos. ¿Y dónde está eso escrito en la Biblia? Simplemente engañaba a la gente. Porque yo era el primer engañado. Enseñaba que llega con amar a Dios y amar al prójimo. Pero nadie estaba involucrado vitalmente en multiplicarse en otro. Entonces la iglesia no se multiplicaba porque nadie se multiplicaba. Entonces, como lo recordaba ayer Sergio Zubillano, había una estructura de pensamiento de que los líderes son los que tienen que hacer eso. Y yo mismo pensaba que discipular y hacer discípulos es lo que estoy haciendo ahora, predicar desde el púlpito. No, señor. El discipulado, la multiplicación sucede, como vimos en los textos bíblicos, cuando hay transmisión de vida, cuando hay reproducción de la vida. Y como yo quería tener cansado de vivir una vida donde no teníamos un techo de crecimiento, un techo que no pasábamos, necesitábamos un nuevo inicio, necesitábamos un reinicio. Había algo en mi interior, como decía ayer, la insatisfacción se convertía en realidad en la misión. La misión viene marcada por tu insatisfacción. Necesitábamos un nuevo inicio, y para ese nuevo inicio Dios traía la promesa de que vas a multiplicarte, vas a fructificar. Con todo, había que buscar una iglesia. Con todo, había que preparar la iglesia. Nuestra opción fue una iglesia no con células, sino una iglesia en células. Reestructurar la iglesia en grupos pequeños, de forma que cada grupo pequeño se convirtiese en una avanzadilla del reino de Dios en un mundo hostil. Cada grupo pequeño es un grupo de amigos, un grupo de hombres, mujeres, matrimonios, un grupo con una misión. Dices, pero Marcos, ¿tú no tenías antes grupos pequeños? Sí, 25 años haciendo grupos pequeños que nunca funcionaron. Porque esos grupos pequeños no estaban enfocados en esto, en multiplicarse, estaban enfocados en mí, yo, mis necesidades. Entonces hacíamos grupos pequeños para que la gente fuera atendida. Llámale grupos pequeños, grupos de conexión, grupos de vida, células, llámale como te dé la gana. Me explico. Entonces, en esos grupos pequeños, en esas células, las personas iban para ser cuidadas, para ser pastoreadas, para crecer, para adorar, pero el centro de ese evangelio era la persona, no era Cristo ni la misión de Dios. Y entonces teníamos a la gente cómoda, dice, no, yo amo a Dios y amo al prójimo. Tenía a la gente cómoda cuando no debía de estar cómoda. Aleluya. No podemos estar cómodos mientras el mundo se nos pierde. No podemos estar cómodos cuando hay un tercer amigo que ni siquiera llama a la puerta. Había que reestructurar, había que hacer un cambio. Porque si no estaba generando nuevos discípulos, nuevos líderes, entonces no estoy multiplicando. Con lo cual estoy fuera de esa línea genética que atraviesa desde Génesis hasta que llega el Nuevo Testamento, de la bendición de Dios diciendo, tienes que multiplicar. Ay, Señor, pero es que mira la ciudad que dura, hoy el secularismo, ay, la religión, ay, tal. No me vengas con excusas. Porque hay un montón de textos diferentes contextos, donde a pesar de la opresión, a pesar del exilio, a pesar del pecado de la humanidad, todo, Dios seguía trayendo multiplicación. Entonces, claro, qué bonito es encontrar un chivo expiatorio para justificar que yo no crezco. Es que el mundo está muy mal, es que la tierra es muy dura. ¿Seguro? ¿Seguro, Marcos, que ese es el problema? ¿O es el problema que no has entendido que multiplicar es hacer discípulos? Nadie hacía discípulos, incluido yo.
De vez en cuando se convertía alguno bueno, como decía ese. Decíamos, este es un convertido genuino. Porque ya tenía sin problemas medio arreglado y tal, y crecía solito, ¿no? Bueno, crecía solo, cuando te das cuenta ya estaba igual, que bien, no solo que creció. De vez en cuando, la mayoría de veces le entregabas la vida a quien no quería cambiar y acababa agotándote. No hay forma de multiplicar sin multiplicar. O cambiáis el lema del retiro, o os multiplicáis. No hay forma. Entonces nos dimos cuenta que éramos muy buenos en amar a Dios, muy buenos en amar al prójimo, pero nadie hacía discípulos. ¿Por qué? Porque no habíamos entendido que el concepto de multiplicación es un concepto de misión. La multiplicación tiene integrado en su ADN la misión. Extiende la imagen de Dios, es decir, haz discípulos, lleva a la tierra, fructifica. Eso es una misión. Pero claro, todo giraba en la iglesia en torno, no a la misión, sino en torno a mi necesidad. Y los grupos pequeños que teníamos durante 25 años estaban pensados en atender las necesidades de las personas. ¿Pero cómo? ¿Esto qué es? Y los líderes desgastados, porque venían a la iglesia personas que venían a chupar, te chupan la vida, y cuando ya te chupan, son como yo llamo vampiros espirituales. Te chupan la sangre, y cuando ya no hay más sangre, dicen, me voy porque no hay amor. Lo que no hay es más sangre. Desgraciado que me has dejado sin sangre. ¿Qué es esto? Y le entregas la vida. Ayer hablaba con unos hermanos. Mira, si yo tuviera la oportunidad de volver a empezar y solo me dejaran una cosa que cambiar, si el Señor me dijera, Marcos, puedes volver a empezar, pero solo puedes corregir un error, ¿cuál corregirías? Yo lo tengo clarísimo. Ya no le entregaría mi vida, años de mi vida, horas incontables, a gente que no quiere cambiar. Porque esa vida... ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú le das tu vida a quien no quiere cambiar, se la quitas a quien sí quiere cambiar. Entonces, hemos enfocado todo nuestro esfuerzo en quien no quiere cambiar, en la debilidad, y aquellos con los cuales puedes trabajar para que se reproduzcan en otros, para que sean discípulos que se multiplican, los dejamos sin atender. Entonces, ¿en qué se reproduce un pastor? En otro pastor, cada uno conforme a su género. ¿En qué se reproduce un discípulo? En otro discípulo. Siempre es igual, todos nos reproducimos conforme a lo que somos. Hasta que me doy cuenta por qué no habían funcionado nuestros grupos pequeños que no se multiplicaban durante tantos años. Mira, hicimos el primer retiro de células en el año 94. En la iglesia, trajimos a un ministerio que venía de Estados Unidos que sabía de un montón de todos estos temas. Nos entusiasmó. Y ahí empezamos las células, empezamos así. ¡Wow! Después de 6 meses, no, pues entonces esto hay que cambiarlo. Tenemos que hacer células, lo que la gente necesita es la palabra. Vamos a hacer células de estudio bíblico. Venga, vamos allá. ¡Wow! No, lo que necesitamos es células intergeneracionales. Hicimos de todo. Con abuelos, niños, porque la sociedad es así y tal. Nada, todo fracasado. Nos fuimos a Suiza, un mega congreso, la iglesia más grande de Suiza, aquello que venía el pastor Cho, que a última hora no pudo venir porque enfermó, no sé qué rollo, y ahí estábamos en el año 96 para escuchar del pastor Cho lo que tenía que decir. No aparece la iglesia más grande de habla alemana, allí en Zurich, un peñazo de retiro insufrible. No vayas a Zurich. ¡Qué horror! Entonces, porque fallaba la traducción, menos mal que yo entendíamos que íbamos en portugués y había traducción al portugués. Y ahí nos enteramos de pero un rollo, hay que hacer. Cero pasión y todo estructura Dios. Bueno, conocimos el lago de Zurich, que eso vale la pena verlo, es lo único que sacamos claro. Después nos fuimos a Miami, un mega congreso que allí a través de un cuñado nos colaron en una iglesia de un congreso de iglesias celulares, donde solo había iglesias, mega iglesias de miles. Tenían tantos miles, estaba Link que tenía 100.000, que ya no decían, tengo 100.000 miembros, no tenían tengo 80.000, siempre te decían, no, yo tengo 100, decían. Ya el 1000 lo quitaron.
yo tengo 30, sí, yo tengo 40, yo 80, y todos así. Y nosotros allí en la comida, en la mesa, y vosotros en España, ¿y tú ves a cuántos miembros tienen? Nosotros tenemos 70. ¡Wow! ¡70! Yo no mentí. Ay, Dios mío. ¿Qué quiero decir con esto? Íbamos buscando por todas partes qué era lo que Dios estaba haciendo, porque había hambre y sed. Y veníamos con todas las cosas nuevas, empezamos y nos unimos. Hasta que nos damos cuenta de los años después, en el 2017, empezamos un cambio, una transición en 2018-2019. Justo empezamos a ver los cambios casi en plena pandemia, empezamos a ver los cambios fuertes a finales del 2019, después ya llegó la pandemia, y entendimos el punto de crisis en el cual hemos estado engañándonos a nosotros mismos. Y es que las personas no entendían que la multiplicación es una misión, por lo tanto es un mandato. Por lo tanto es una bendición y es un mandato. Yo siempre pongo el ejemplo, y algunos hermanos que ya me han escuchado, pongo una parábola, un ejemplo muy visual para entender esto. Tú imagínate que, porque la gente, claro, viene a la iglesia o a la célula para que me des, para consumir. Habíamos generado toda una congregación de consumidores, donde le pedimos a la gente que consumiese. Entonces venía a consumir consejería, viene a consumir adoración, viene a consumir. Y si el nivel de consumo no les gusta, se van a otro sitio. Porque el nivel de consumo es mejor. Había incluso, yo, no en mi iglesia, pero a un hermano dice, ¿tú estás congregando? Sí, yo me congrego en tal sitio, pero doy mis ofrendas a tal ministerio porque es un misterio de Dios. Y yo, ¿cómo? Era de otra iglesia, casi me lo pongo yo. Sí. Es decir, tú vas a comer a McDonald's, pero pagas en Burger King. Esto es el colmo. Tío, esto no es justo. Tiene esas mentalidades totalmente... Me acuerdo una vez una hermana que al acabar el culto vino a hablar conmigo, era una mujer así un poco mayor, y me dice, hoy no me gustó la alabanza. Y me dice, es igual, le dije, no era para usted. Yo entiendo lo que ella quiere decir, que el sonido estaba muy alto, que la batería no sé qué, yo que sé que las canciones eran muy movidas, lo que fuese, yo entiendo. Pero lo que subyace detrás de ese comentario es que yo soy la medida, la vara de medir de lo que es correcto y incorrecto. ¿Por qué? Porque soy un consumidor que paga. Entonces puedo decir, hoy no me gustó la predicación. Todo ese rollo de, no, incluso yo lo enseñaba, tienes que venir a la iglesia para escuchar a Dios. ¿Cómo para escuchar a Dios? Yo ya no enseño eso. Yo no voy a la iglesia para que Dios me hable. Lejos de mí está eso. A mí Dios ya me habla. Yo voy a la iglesia y si Dios me habla, estupendo. Pero si ese día predican a las mujeres que han sido abusadas y viene una palabra de Dios, para ellas yo no soy mujer, yo no fui abusada, por supuesto. No hay dudas de mi identidad, yo no tengo ningún rollo. Entonces, ¿qué digo? ¡Qué mala predicación! ¡Qué día más malo! ¿Para qué habré venido? ¡No! Yo me gozo porque Dios habló, restauró, sanó a otras personas. Y a lo mejor me habló a mí en sentido estricto. Pero la mentalidad de consumo, digo, hoy vengo para que Dios me hable. Como me dijo una vez uno también, en el caso era una mujer también, y me dice, ¿y cómo Dios te habla? ¿Y cómo es eso de que Dios te habla? ¿Cómo es eso? Me dijo textualmente, ¿cómo es eso de que oyes a Dios? ¿Y cómo es eso de que no oyes a Dios? Porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué estábamos enseñando? A una generación a ser consumidores. Entonces, cuando traías una visión de conquista, de alcance, lo primero que evalúas es si tengo tiempo, si puedo, el Dios de quién soy. Y a veces sirvo. Si tengo tiempo, lo sirvo. Y si me va bien, lo sirvo. Y si no me va bien, pues Dios tiene que esperar para otra ocasión.
Y si encuentras a uno que está bien involucrado, como un joven que me viene la madre me dice, parece que estoy así un poquito machista, pero bueno, lo que tengo. Me dice la madre, qué suerte tuvo Dios con mi hijo. El chaval muy involucrado, queriendo servir a Dios. Qué suerte tuvo Dios con mi hijo, que le tocó la lotería a Dios. Ay, qué suerte tuvo Dios con mi hijo. Cuando tenemos una iglesia enfocada en el consumo y les hablas de multiplicación, de crecer, no lo entienden. Toda la iglesia hoy vive por y para la misión de Dios, que es la multiplicación. Si nos multiplicamos, quiere decir que hay vida. Imagínate que viene un joven y te dice, Marcos, y me voy a meter en el ejército. Ah, sí. Es una anécdota que siempre cuento. ¿Y por qué te vas a meter en el ejército? Tú sabes que yo tengo pocos amigos y he escuchado que en el ejército se hacen amigos que son para toda la vida. Y digo, pues es cierto. En el ejército se hacen amigos que son para toda la vida. Incluso en periodos de mi época que se hacía la mini, hacías una mini, entonces ya se hacía de un año, y te quedaban esos amigos para toda la vida. Es increíble. Del servicio militar, por un año de convivencia. Imagínate que estás con el ejército en la guerra. Claro que haces un amigo para toda la vida, porque tu vida depende de él y la suya depende de ti. Es decir, estrechas unos lazos. Pero yo le diría a ese joven, hombre, está bien, vas a hacer amigos para toda la vida, pero creo que te equivocas. Porque la misión del ejército no es que tú hagas amigos. La misión del ejército es la defensa de un espacio territorial o de una ideología liberal frente a otra autoritaria. Bueno, y por ejemplo, tenemos lo que está pasando ahora aquí mismo, a la vuelta de la esquina, en Ucrania con Rusia. Luego que vosotros, como nosotros allá en Lugo, hicimos, bueno, hemos acogido familias ucranianas, enviado 3 camiones de alimentos, 1000 cosas. Bueno, la guerra te puede llevar la vida por delante. Porque la misión del ejército no es que tú hagas amigos. La misión del ejército es otra. Y porque estás en misión, haces amigos. La misión del ejército no es ni siquiera desfilar o hacer música militar. Nadie en su sano juicio dirá, no, yo me voy al ejército porque me encanta desfilar. Y los uniformes con lo guapos que estamos. Qué bonitos. Bien, creo que te equivocas. Sí, pero mi sueño es tocar el trombón mientras desfilamos. Y algunos no sabemos los himnos, ¿eh? Honor y gloria para España, Zaragoza con sangre ganó. Yo me sé hasta los himnos militares. Pero la misión del ejército no es cantar himnos. Es porque estoy en misión. Cuando tengo una victoria, celebro la victoria. Desfilo y canto. Porque es el fruto de la misión. La misión del ejército no es curar a los heridos. El ejército no se creó para hacer hospitales de campaña. No es esa la función del ejército. Es porque los soldados están en misión y que hay heridos. Nosotros cogemos a esos heridos que están en misión, los sanamos, los curamos, los restauramos, para que vuelvan ¿a qué? A la misión. Pero yo he visto iglesias que me han dicho, no, la misión de nuestra iglesia es la sanidad interior. Yo, ¿cómo? Nunca es una misión la sanidad interior. Es porque las personas vienen heridas, quebradas, rotas, la interior o la exterior, la sanidad que quieras. Tienes que sanar a esas personas, tienes que habitarlas, tienes que limpiarlas del pecado, cortarlas las ligaduras de maldad para la misión. Ah, pero hemos enseñado a la gente siempre, venid que os vamos a curar, venid que os vamos a sanar, venid que os vamos a prosperar, os vamos a bendecir, porque parece que la misión de la iglesia es esa. No, señores, la misión de la iglesia no tiene nada que ver con eso. Pues como nadie se mete en el ejército ni para cantar, ni para desfilar, ni nadie se mete en el ejército con una misión que no es la del ejército, podría poner más ejemplos,
De igual manera, nosotros habíamos convertido la iglesia en un lugar con una misión absolutamente desenfocada. Y parecía que la misión de la iglesia era tener un buen culto. Ay, la misión de mi vida es la adoración. ¿Qué misión es esa? ¿Dónde está escrita? La misión sigue siendo hacer discípulos, expandir la imagen de Dios. La misión sigue siendo esa. Una iglesia que no está en la misión de Dios se acaba agotando, desanimando y metiéndose en otros líos que no son la misión de Dios. Siempre enredándose en otras cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para la misión de Dios. ¿Por qué restauramos vidas que están agotadas, quebradas? Para la misión de Dios. Pero no hacemos todo lo que hacemos para el autoconsumo. Porque parece que tenemos ¡guau! ¿Y qué hacemos? Cogemos a los mejores de las congregaciones, a las personas que tienen más potencial para multiplicarse, más potencial para la misión de Dios, y los encerramos entre cuatro paredes. ¿Para qué? Para que sigan haciendo funcionar una maquinaria eclesiástica que está obsoleta, caduca y que ya no vale para esta temporada que viene por delante. El modelo de iglesia que tiene que ver con el siglo XX ha muerto, no responde a las necesidades actuales. Y estamos haciendo todo para sostener algo que es una congregación cuando tienen que estar infiltrados en la misión de Dios por todas partes. Y nos reunimos los domingos y nosotros tenemos un culto fuerte. ¿Para qué? Para afilar las espadas, para renovar nuestras fuerzas, para levantar al caído, para consolar al abatido, para dar visión al que no la tiene. ¿Por qué? Porque el lunes salimos de misión. Nunca lo hice, pero me acuerdo que estaba en Puerto Rico. Estaba en una iglesia que al salir me quedé impactado porque ponía un cartel. Al salir de la iglesia, al entrar no lo vi. Nunca lo hice, me dijo, lo voy a hacer en mi iglesia. No lo hice, lo tengo que hacer. Y ponía el cartel, al salir dice, está usted entrando en campo misionero. ¡Wow! Me encantó eso. Está usted entrando en campo misionero. La misión de Dios lo es todo. Todo. Y yo descubrí que era como aquellos dos ingenieros que inventaron, dice la historia, que inventaron un aceite industrial biodegradable, es decir, ecológico, que lo podías echar al río y no contaminaba, se deshacía. Dice, ese invento, eso va a ser la revolución mundial, eso, con todo este tema del ecologismo actual, protocolo de Kioto, la de Belén, que fue un fracaso y todas esas cosas. Entonces van al gobierno y dicen, no, les damos el dinero que haga falta. ¿Qué dicen? 10 millones de euros. Pues monten esa, digamos que es una maquinaria muy compleja y todo, dicen, todos esos tipos se compran una nave industrial gigantesca, muy tremenda, montan una nave alta como esto, con la maquinaria por aquí, todas esas cosas, y después de unos meses los del gobierno van a ver si la subvención que les habían dado pues, había funcionado. Y tal cual. Dicen, sí, vengan a ver todo esto. Entonces enseñan toda la maquinaria, todas las cosas de cómo fabricaban el aceite industrial, de la nave larguísima. Dicen, mire, por aquí metemos los productos, van haciendo aquí, la química hace esto, se calienta no sé cuántos grados, pasa para esta sección, todo. Y al final recogían el aceite en bidones y aquí está el producto. Y dicen, wow, increíble, esto va a ser una bomba mundial, increíble. Y dice, pues ya está, ya han visto que está la fábrica toda perfecta. Y dice, no, queda una sección que nos tiene que enviar. Dice, no hay más secciones. Pero nos tiene que enviar, o nos tiene que enseñar la sección de marketing y de venta. Y dice, no tenemos. Dice, ¿cómo no tienen? ¿Y qué hacen con todo el aceite que fabrican? Dice, lo usamos para engrasar toda la maquinaria. Así hay ingleses. Todo el aceite que fabrican es para engrasar su propia maquinaria. Y el mundo perdiéndose. Sin multiplicarse, sin misión. Multiplicación empieza con la misma letra que misión, porque están integrados. Totalmente integrados. Entonces te encuentras con líderes que ni siquiera tienen un recambio generacional. Dicen, es que no tengo un factor de sucesión. Y cuando los líderes, no vemos a gente con la que poder empezar y levantar, es porque pensamos de más de nosotros mismos.
nos tenemos en una estima demasiado alta. Nadie da la talla. Siempre encontramos defectos en los demás. Y nos olvidamos de que nosotros mismos somos barro y que la gloria no está en el barro, está en el poder de Dios, en el tesoro que se mete en ese barro. Por eso yo veo a toda la iglesia, a toda, hasta el último que se convierte como un potencial líder, como un potencial hombre o mujer de Dios que se va a multiplicar. Y abre su casa, y llama a los vecinos, y se empiezan a convertir. Y esos traen a otros. Imagínate, toda la iglesia en misión. Cada uno de tus miembros en misión. Cada uno de tus miembros sabiendo decir, hay un reinicio, hay un nuevo comienzo. Todos, absolutamente todos, pensando en multiplicarnos. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde Génesis hasta que acaba la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios cuando habla precisamente de multiplicarse es porque hay un nuevo inicio, hay algo que amanece. ¿Qué creéis? ¿Que habéis escogido este eslogan porque se les ocurrió a los pastores? Sí, oye, que está de moda eso de la multiplicación. No, porque hay un nuevo inicio, hay un nuevo amanecer, hay algo que Dios quiere para Betania y por eso escogió este lema. Porque la multiplicación siempre está unida a ese nuevo inicio, a ese comienzo. Entonces, cuando uno entiende eso y cambia las estructuras, y decíamos en Hechos 6, que dice que, fíjate, Hechos 6, y con esto estoy terminando, no sé si me fui ya de la hora, no. Y si no, pues que alguien me haga algún gesto de que me amenaza de muerte, algo así, ¿no? En Hechos 6, que estoy aquí, el texto acaba diciendo que la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Sí, muy bien, pero el texto empieza con casi la división de la iglesia. ¿Cómo es posible que pasemos de la casi una división a cabo de multiplicación? Porque dice que hay una queja, un sustrato de queja, de que las mujeres de origen griego estaban siendo atendidas de peor manera que las de origen judío. Eso es el germen de una división, ¿eh? Pues yo me he dicho, ¿sabes qué? Mucha bla bla bla, mucho amar a Dios, pero si eres judía te dan mejor de comer que si eres griega. Y aunque había miles de convertidos, y había 8.000 convertidos mínimo en este momento, es interesante porque los canales de comunicación, esa queja que debió de perdurar algún tiempo, llegó a los apóstoles. Llega a los apóstoles la queja y dicen que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Cuando dice aquí el texto en griego, no es justo, se refiere a que no se ajusta al modelo divino, no es conforme al propósito, al diseño divino, que nosotros estemos todavía sirviendo las mesas. Entonces, lo primero que hacen ellos no es, todo el mundo ve la necesidad muy rápido, las necesidades todo el mundo las ve, pero ellos no caen en la trampa de intentar suplir la necesidad, sino que lo primero que hacen es establecer la prioridad. Establecen una prioridad. La prioridad es que yo me tengo que dedicar a la oración, me tengo que dedicar a la palabra. Esa es mi prioridad. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando tú desenfocas tu prioridad, y tu prioridad es hacer discípulos, y te dedicas a atender la necesidad, desatendiendo la prioridad, ahí te encuentras a pastores agotados, aniquilados, sin fuerzas. ¿Por qué? Porque su prioridad, que es reproducirse, multiplicarse en otro, la han perdido, se han desenfocado. Pero los apóstoles definen la prioridad, ven la necesidad, ¿y qué hacen? Hacen un cambio de estructura. Dicen, con esta estructura no podemos ir, yo no puedo seguir haciendo el reparto, voy a meter la pata, no es mi don. Así que establecen unos criterios, escogeos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encargamos este trabajo. Cambia la estructura. Y cuando cambia la estructura, la iglesia pasa de sumar, que era como estamos diciendo, por adición, a multiplicar. Y dice el texto, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquellos que se dedicaban
a su prioridad, que era la palabra del Señor, al quedar liberados de cosas que no tenían que hacer y dedicarse a la palabra del Señor, quedan liberados, la palabra del Señor crece y los discípulos se multiplican. Toda iglesia, y os lo digo a Betania también, toda iglesia sube hasta el nivel de su potencial, pero baja al nivel de su capacidad. Por eso nosotros no crecimos. Como iglesia luego teníamos un potencial tremendo. Obra social, una obra social impresionante, todavía la tenemos, impresionante el trabajo que hacemos. Y está mal que yo lo diga, pero es impresionante. Teníamos gente preparada, profesionales de todo tipo. Sí, teníamos gente de todo. Pero ¿qué pasaba? Nosotros crecíamos hasta nuestro potencial, subíamos a nuestro potencial, pero bajábamos a nuestra capacidad. ¿Qué potencial tengo yo de tirar esta botella de agua al techo? Si no hubiera techo, ¿aquí cuántos metros habrá? 5, 6, 4. Yo, si no hubiera techo, yo la tiraría. Mi potencial, a lo mejor llegó a 10 metros. ¿Verdad? Pero ¿cuál? Entonces, muchos fuerza. No, tenemos un potencial. ¿Y de qué te vale el potencial? Si tu capacidad apenas es 2 metros 20. Tu potencial es 8 metros. Pero tu capacidad es esta. ¿Qué le pasaba a aquella iglesia? Tenía un potencial tremendo, pero la capacidad estaba limitada por los propios apóstoles que no podían más. Entonces hubo que cambiar la estructura. Cuando ellos cambian la estructura y ponen 7 hombres que empiezan a hacer ese trabajo, que se les llama los 7 diáconos, empiezan a cambiar una estructura eclesiástica, el crecimiento empieza a multiplicarse. ¿Por qué? Porque si yo quiero aumentar mi capacidad, no tengo que hacer más pesas para que este brazo sea más fuerte y ahora 15 metros. Sí, pero si vuelvo a levantar el brazo, sigo en 2,20. Pero si, bueno, no lo voy a hacer porque me parto la crisma. Pero si me subiera a esta mesa, cambio la estructura en la cual me baso y ya he ganado 50 centímetros. Entonces llegaría encima de la mesa a 2,70. Cuando yo cambio la base en la cual me afirmo, amplío mi capacidad. No se trata de ampliar el potencial, sino la capacidad. Ya tienes toda la gente que necesitas. Ya tienes todos los líderes que necesitas. Ya tienes a tus sucesores. Ya lo tienes todo. Todo te ha sido dado. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu estructura. Y si pusiera una escalera, subiría 3 metros y sucesivamente. O haría un edificio, lo que fuese. Mi capacidad tiene que aumentar. Por eso esta iglesia tenía mucho potencial, pero su capacidad había hecho ¡crack! Y podía haber ocurrido una división. Pero ¿cómo vino la multiplicación? Vino la multiplicación cuando hubo un entendimiento de hombres sabios que dijeron, cuidado, yo no voy a perder mi prioridad. Porque si abandono mi prioridad para atender la necesidad, la iglesia entonces está perdida. Cuando ves pastores involucrados en cuidar al nuevo convertido y al nuevo tal, cuando tenía que estar reproduciéndose en otro. Se trata de lo que hacemos, lo que determina la multiplicación. No se trata de otra cosa. Cuando Juan termina el Evangelio, dice, y otras, en el capítulo 21 dice, y otras muchas cosas hizo Jesús que aún no caben en todos los libros. Dice, bueno, él se imaginaba eso. Sí, pero el énfasis del final del Evangelio de Juan es lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo, y solo en 3 años, que Juan piensa que no caben todos los libros. Por eso el Espíritu Santo toma la atención completa en lo que Jesús hace, y la Biblia no resalta tantas cosas, sino porque si es lo que Jesús dijo, y si nos fijásemos solo en lo que Jesús dijo, entonces el Nuevo Testamento sería un libro de buenos dichos de Jesús, pero si no está lo que hace, el poder transformador, el poder que cambia las vidas, el poder que sana a los enfermos, el poder que rescata a todo tipo de personas, sería simplemente Jesús un buen hombre. El Nuevo Testamento sin milagros queda nada. Pues es igual que la iglesia. Queda nada.
nada. La iglesia es simplemente una predicación magnífica que llega a cambiar nuestro carácter. Hoy el fruto del carácter, como decía ayer por la mañana. Hoy qué maravilloso, cada día somos más perfectos, pero nadie hace discípulos. Por eso me encanta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no se llama el libro de los dichos de los apóstoles. Hombres y mujeres que empezaron a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse. Betania, que no una flata que fallas. El tema es si te va a aplaudir Dios cuando salgas de aquí. El tema es si dices, se acabó. No aguanto más una vida así. Que llevéis mucho fruto. Y así seáis mis discípulos. Es imposible ser discípulo sin multiplicarse. No podemos dejar de simplemente que amar a Dios y amar al prójimo sea la vida cristiana. Cuando nos perdemos la misión, cuando perdemos el enfoque de la misión, encerrados en 4 paredes porque tienen reunión de alabanza, preparación de la alabanza, reunión de no sé qué, no tienen tiempo ni para ganar el mundo. Esto es una dinamita. El enfoque de la iglesia que Dios está levantando ahora en medio mundo es esto. ¿Sabes que Rick Warren, Julio, ha adoptado este modelo? Lo va a implementar en 1 billón de iglesias. Dijo, esto es. Vivimos en los últimos tiempos y no voy a esperar con los brazos quietos a que Él venga. Voy a ganar a todos los que puedan y hacerlos discípulos de Jesucristo. Es decir, nosotros no multiplicamos células o no hacemos células, multiplicamos discípulos, multiplicamos gente. Y eso significa nuevas iglesias, porque ganan gente, discípulos. Es decir, esa es la clave. No desenfoco mi prioridad, no me estoy encargando del nuevo tal, no, estoy haciendo otros. Es decir, otros discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, y así seguidamente. Y eso es imparable. Así empezó la iglesia y así tiene que terminar la iglesia. ¿Querrás ser parte de esta misión? Amén. ¿Querrás ser parte de esta multiplicación? Pues levántate, por favor, porque quiero cerrar esta mañana. Multiplicándonos. Ay, qué lema habéis escogido. Tienes que determinar en tu vida que se acabaron las excusas. Dios no espera condiciones ideales. Y dice, bueno, está bien, te entiendo. Cuando tengan las condiciones ideales, entonces... Recuerda, el Edén se perdió. El mundo era muy hostil en los tiempos del diluvio. Abraham, Sara eran estériles. El exilio era una cultura absolutamente antagónica a la del pueblo de Dios. La persecución de la iglesia. Siempre hubo en la Biblia 2 motores de crecimiento. El motor primero del crecimiento siempre tuvo que ver con la opresión. Cuando el pueblo más era oprimido, más se multiplicaba. Por eso nuestros hermanos que nos precedieron en la fe y a los cuales honramos su memoria siempre, que vivieron los tiempos de Franco, que ahora recordamos 50 años de su muerte, fue terrible la persecución que pasaron. Yo conocí amigos que ya fallecieron, que llegaron a vivir 100 años, que te contaban el relato de cómo a sus hijos en el pueblo los raptaban. Sus hijos pequeñitos se los raptaban y los bautizaban. Sí, aquí en España. La opresión era tremenda. Algunos de ellos, allá en Galicia,
cuando la mortandad infantil era tan grande, alguno de ellos, de esos niños raptados y bautizados, moría. Y lo enterraban, no lo podían enterrar en Campo Santo. Lo tenían que enterrar afuera, en otros lugares, nada habilitados. A la noche iban, desenterraban el cuerpo del niño y se lo raptaban el cadáver y lo metían en Campo Santo porque ese niño había sido bautizado. ¿Sabes qué le pasaba a la iglesia en España en aquel tiempo? Todos decían lo mismo. La pureza de la fe era increíble. Gente con un testimonio, gente con un tesoro, gente de otro calibre, con otra cosa. Cuando el pueblo es oprimido, también crece y se multiplica. Por eso, en Egipto, el pueblo era oprimido y crecía cada vez más. Y viene la orden de matar a todos los primogénitos. Esa fue la primera razón de crecimiento. La segunda razón de crecimiento que vemos en la Biblia principal es cuando llega el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo sobre hombres, como vimos ayer a Saúl. Vemos personas que son ungidas. Viene el Nuevo Testamento y al principio llega el Espíritu Santo, la iglesia crece. Pero como la iglesia estalla y no crece ya ni siquiera como suma ni multiplicación, sino con un crecimiento exponencial. Cuando los dos factores de crecimiento se juntan, persecución y plenitud del Espíritu. Hay una persecución tremenda desde Hechos 8 con la plenitud del Espíritu y la iglesia hace ¡pam! Hoy no vivimos tiempos de persecución en el sentido de que nos metan en la cárcel todavía. Aunque el servidor ha vivido en persecución fuerte. Pero sí hay una persecución donde se dirime el tema de la libertad de expresión. No se te permite pensar ni decir públicamente lo que crees. Eres perseguido, incluso condenado. El otro factor es la plenitud del Espíritu. ¿Vamos a ser iglesias que dejemos de orar en lenguas? ¿Vamos a ser iglesias que ya no prediquemos el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo? Y permitirle que sea autorreferencial. Lo único que va a saciar el hambre de multiplicación es el tercer pan. Es el pan del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu vida se reenfoca con la misión de Dios. Porque el Espíritu Santo no viene para que, a ver si me voy mejor, a ver si tengo un trabajito mejor, a ver peleas. Yo conozco gente que ha peleado en la fe para que le dieran, bueno, en fin, mejor me callo, no voy a contar esas cosas. Temas absolutamente casi carnales, pero no aplican la fe para ganar a sus vecinos, a sus amigos. La misión de Dios me consume. La misión de Dios tiene una iglesia. Antes decíamos, la iglesia de Dios tiene una misión. No es así. La iglesia existe por y para la misión. La misión de Dios tiene una iglesia. Y tú tienes que ser atrapado, cautivado, raptado por la misión de Dios. Porque hermanos nuestros, en momentos muchísimo más difíciles que estamos recordando ahora en el 50 aniversario, vivieron etapas complicadísimas, apedreados por dar folletos, encarcelados. Una hermana de mi iglesia, cuando era una chiquilla con 16 años, le llaman a la puerta de la casa y le aparece allí con la Virgen y tal, y el cura dice: arrodíllense delante de la Santísima, no sé qué, no sé cuánto. Y ella con 16 y su hermanita pequeña de la mano, pues yo no me arrodillo. Se la llevaron presa. Estuvo en el calabozo día y medio con prostitutas, con mujeres que también eran víctimas de otras circunstancias, porque no se arrodilló. ¿Y nosotros? Ay, es que en el instituto me dicen que soy evangélico. Pero aquella generación floreció multiplicándose, porque estaba bajo presión.
aunque no conocían la vida plena del Espíritu que tú y yo conocemos. ¿Qué vas a hacer? Multiplícate. Multiplícate, gana a otro y a otro y a otro. Abre tu casa, que tu casa sea donde recibas a tus vecinos, a tus amigos. No esperes a nada, ábrela ya. Invita a tomar un café, invita a la peluquera o el peluquero que te corta el pelo. Vive en misión. Cuando vas a un restaurante, háblale al camarero. Siempre hay un hijo, una hija de paz que va a recibir eso. Imagínate toda la congregación así. Eso se multiplica de una forma impresionante. Vamos a orar, porque si no sigo predicando, se me calienta el corazón y se me estira la lengua. Señor Jesús, estamos delante de ti en total y absoluta debilidad, porque no es nuestra fuerza, es tu gracia, Señor. Es tu gracia. Y creemos que la multiplicación es un acto de fe, que no ocurre cuando pueda yo, sino porque tú lo has prometido. Señor, úsanos para extender tu imagen, llenar la tierra. Queremos fructificar con discípulos que nacen, con vidas transformadas, con casas abiertas para nuestros vecinos. Todo eso, Señor. Vida fluyendo en vidas. Claro que queremos amarte a ti y amar al prójimo, pero transfórmanos en una iglesia que haga discípulos. No queremos simplemente vivir por la maquinaria propia de la iglesia. Yo declaro un nuevo comienzo, como aquellos comienzos en los que tú hablaste de multiplicación, siempre multiplicación unida a un nuevo comienzo. Señor, tal vez sea un nuevo comienzo para nosotros, para Betania. Te pido que la gracia tuya esté sobre ellos. Una gracia que sea fuerza poderosa sobre ellos. Y con todo, habrá cambios que hacer. Habrá cosas que hacer. Y no hay límites para el crecimiento y la multiplicación. Vais a llenar la tierra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ha sido un verdadero honor contar con vosotros. Cuando os acordéis de Galicia, os acordaos de este servidor, de nuestro Señor, a quien soy y a quien sirvo. Que Dios os bendiga de todo corazón.